más importantes del sistema reproductor masculino. Primero, hay que tener en cuenta este eje que controla hormonalmente todo lo que corresponde al sistema reproductor masculino. Todo es centralizado por un tejido que está a nivel del encéfalo, que es el hipotálamo, y el hipotálamo va a estar produciendo una hormona que libera gonadotrofinas, ¿ya? Por eso se llama GnRH, ¿ah? Entonces, hormona liberadora de gonadotrofinas, la R de release, del inglés. Entonces, hormona liberadora de gonadotrofinas, que es un decapéptido que va a actuar sobre una glándula que es la hipófisis, la adenohipófisis. Y esta adenohipófisis va a producir dos hormonas, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. ¿Ya? Esto pasa tanto en el macho como en la hembra, pero fíjense acá que la hormona folículo estimulante actúa a nivel testicular para activar a una célula nodriza, una célula que ayuda a la espermatogénesis y a la producción de espermatozoides, que es la célula de Sertoli. La célula de Sertoli se puede autorregular, ¿ya? Negativamente, ¿ya? A través de una proteína que se llama inhibina. La inhibina actúa sobre la adenohipófisis, ya, para bloquear su síntesis, por lo tanto se puede autobloquear. Por otra parte, la hormona luteinizante actúa sobre una célula intersticial, también dentro del testículo, ¿ya? Una célula que se llama célula de Leydig, cuya función principal es producir testosterona. La testosterona también puede bloquear el eje, ¿ya?, de manera negativa entre la sangre y bloquea la adenohipófisis y también bloquea al hipotálamo. Esto estaría ocurriendo entonces para la regulación de la función reproductiva del macho, ¿ya? Obviamente la testosterona es fundamental para las características sexuales secundarias, para determinar estas características sexuales secundarias del varón, ¿ya?, la testosterona, pero también induce la mitosis a nivel del epitelio germinativo. Por lo tanto, mientras más alta sea la dosis de testosterona, hay un aumento en la probabilidad de producir más espermatozoides. ¿Ya? A menor dosis de testosterona, menor producción de espermatozoides. ¿Ya? Vamos a ver cómo ocurre eso y vamos a ir definiendo algunas cosas. Primero, nosotros tenemos el sistema reproductor masculino, que está constituido por el testículo. El testículo es un órgano par que pesa aproximadamente 20 a 25 gramos en el humano, ¿ya? Sobre el testículo encontramos el epidídimo y sobre el epidídimo el conducto deferente. Conducto deferente, que viene del latín défero, que significa sacar. Este es el conducto que saca los espermatozoides del epidídimo. ¿Ya? Entonces tenemos este conducto que está sacando los espermatozoides que se acumulan en este órgano, el epidídimo. Epi significa sobre, ¿ya?, sobre el dídimo. ¿Y cuál es el dídimo? El testículo. Aquí en este órgano se produce el espermatozoide. Por lo tanto, la maduración estructural, donde se fabrican los espermatozoides aquí. Pero la maduración funcional, o sea, que el espermatozoide adquiera movimiento, ocurre en el epidídimo. Por lo tanto, si ustedes sacan una muestra de espermatozoide, pero lo sacan del testículo, no se podría hacer una inseminación. ¿Por qué? Porque los espermatozoides no tienen movimiento. Pero si ustedes toman un óvulo del animal que sea, y podrían tomar un espermatozoide con una aguja y colocarlo dentro del ovocito. ¿Ya? Eso se llama una fertilización asistida, pero la técnica se llama ICSI, porque se hace una inyección intracitoplasmática, de tal manera que se coloca el espermatozoide dentro del ovocito. ¿Ya? Pero en cambio, si sacan el espermatozoide de la cola del epidídimo, ese espermatozoide sí tiene movimiento. Por lo tanto, se podrían dejar incluso a nivel vaginal o a nivel uterino o a nivel de la tuba uterina, y el espermatozoide por quimiotaxis podrían buscar al ovocito en donde esté. ¿Ya? Siguen el trayecto a través de los conductos deferentes. Y fíjense que a nivel dorsal, por detrás de la vejiga, atraviesa un órgano que es la próstata. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos una uretra prostática acá. Todo esto es uretra prostática. ¿Ya? Pero fíjense que este es el conducto eyaculador. Y aquí, esa glándula que se ve ahí, es la vesícula seminal, que no está presente en todos los mamíferos. ¿Ah? Por ejemplo,
los equinos no tienen esta vesícula seminal, ¿ya? Y aquí está el conducto eyaculador, ¿ya? El órgano que más volumen produce con respecto al líquido seminal, ¿ya?, es la vesícula seminal en el humano. Produce aproximadamente el 70% del volumen del líquido seminal. Y ese líquido que produce la vesícula seminal o glándula seminal, ese líquido es alcalino, ¿ya? ¿Por qué tiene que ser alcalino? Porque tiene que neutralizar la acidez que hay en los fluidos femeninos. ¿Y por qué los fluidos femeninos son ácidos? ¿Por qué son ácidos? Porque hay una bacteria que se llama Lactobacillus vaginalis que transforma glucosa en ácido láctico. ¿Para qué? Para evitar que entren otras bacterias patógenas o entren hongos, ¿ya? De tal manera que, por ejemplo, si una mujer tiene una infección urinaria, ¿ya?, o una infección digestiva, toma antibióticos, los antibióticos muchas veces son inespecíficos, podría eliminar la flora normal, por lo tanto queda expuesta ¿a qué? A otras bacterias patógenas o a hongos, ¿ya? Eso con respecto al humano, que se produce el 70% del líquido seminal en la glándula o vesícula seminal, naturaleza alcalina. Pero la próstata, que aquí está, produce aproximadamente el 20% del líquido seminal. Y la próstata produce más bien una secreción ácida, porque tiene ácido cítrico, citrato de sodio, pero como solamente aporta con el 20%, no influye tanto en el grado de pH, de acidez, porque la mayor parte viene de la glándula o vesícula seminal. Y tenemos dos glándulas también, que son las primeras glándulas que se activan durante el acto sexual, que son estas glándulas. Esta antiguamente, ustedes la vieron, si se acuerdan, del colegio, glándula de Cooper, se llamaban las glándulas de Cooper, actualmente llamadas glándulas bulbouretrales, que son del tamaño de un poroto, medio 1 centímetro cúbico tiene de volumen, y producen un líquido viscoso alcalino. Tiene que ser alcalino porque la uretra peniana va a recibir los espermatozoides, y los espermatozoides mueren con el ácido, ¿ya? Pero ¿cómo se evita que mueran esos espermatozoides si ese ambiente está ácido? Porque estas glándulas van a producir un líquido viscoso rico en bicarbonato. Y el bicarbonato es alcalino, por lo tanto neutraliza la acidez de la uretra peniana, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo una fotografía de testículo donde se observa este testículo en la zona posterior o dorsal, la zona anterior hacia arriba en la cabeza del epididimo, eso es epididimo, cabeza epididimo, cuerpo del epididimo, y acá estará ¿ven ese bulto que está ahí? Es la cola del epididimo, cola epididimaria, esto. Y aquí se almacenan los espermatozoides hasta el momento de la eyaculación, ¿ya? El ser humano, por ejemplo, puede tener una capacidad de reserva para 10 eyaculados seguidos en un día, ¿ya? Tendría que ser un artista así, pero 10 en un solo día, ¿ya? 10 en un solo día. Y salen los espermatozoides por el conducto deferente, ¿ya? Ahora, por ejemplo, la eyaculación 1 tiene una concentración de espermatozoides, para inventar un número, de 20 millones de espermatozoides por ml, pero la número 10 también tiene una concentración de 20 millones por ml. Lo que pasa es que disminuye el volumen, pero la concentración se mantiene casi intacta. ¿Entienden? Ya va disminuyendo solamente el volumen de un eyaculado a otro. Disminuye, pero la concentración de espermatozoides se mantiene. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? ¿y eso versus, por ejemplo, animales con potro? Claro, por ejemplo, en el potro, en los toros, hay mucha diferencia. Hay unos túbulos seminíferos, ¿ya?, dentro de la estructura testicular, que estos son los túbulos seminíferos. Los túbulos seminíferos están produciendo espermatozoides, ¿ya? El ser humano tiene aproximadamente 500 metros de estos túbulos seminíferos, medio kilómetro. Pero el toro tiene entre 20 y 30 kilómetros, como también los potros, para producir espermatozoides. De tal manera que se produce espermatozoides de una manera mucho más eficiente, mucho más cantidad. Y en los caprinos es tal la cantidad de espermatozoides que se produce que cuando uno los mira al microscopio se ve una masa de espermatozoides moviéndose.
No se ven espermatozoides separados como en el cerdo, en que uno puede hacer estudios morfológicos, puede hacer recuentos, ya puede hacer motilidad, ya en los caprinos, ovinos, también se ven una masa de espermatozoides. ¿Ya? Voy a retroceder un poquito en esto. Miren, esa es una fotografía que saqué en la clínica Las Condes hace 2 años atrás, no, 3 años atrás. Es un epidídimo humano. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se le hace una orquiectomía bilateral a un paciente, esa es una extracción de ambos testículos por un cáncer, el cirujano, el médico manda esos epididimos al laboratorio y uno en el laboratorio entra literalmente a picar ese epididimo. Lo picotea con 2 portaobjetos estériles y toma los espermatozoides y los congela en nitrógeno líquido a 196 grados bajo cero, ¿ya? Para preservar la fertilidad futura de ese paciente que tiene o que tuvo cáncer. ¿Ya? Entonces, volviendo al testículo, todo el testículo está envuelto por una túnica, que es una túnica bastante clara, bastante blanca, ¿ya? Por lo tanto se le llama, eso que está aquí en azul, la túnica albuginia. Entonces, aquí hay que tener cuidado, porque si ustedes toman un trozo de testículo o un testículo entero y lo quieren enviar a patología para que se estudie, o para obtener cortes, para docencia o para investigación, los fijadores ya pasan pero con dificultad esta barrera. Por lo tanto hay que picotear esta barrera para que entre los alcoholes y los líquidos en esta estructura interior. ¿Ya? Ahora, dentro de esta albuginia, que es la cápsula del testículo, se envían proyecciones hacia la zona dorsal del testículo. La zona dorsal del testículo se llama red testicular. ¿Ya? Es un laberinto, toda esta zona. Esos tubos son los tubos o túbulos seminíferos. Cada testículo, por ejemplo, en el humano, tiene aproximadamente 500 de estos túbulos seminíferos. 500 túbulos seminíferos. Y cada uno mide 50 centímetros. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuántos metros hay en cada testículo? En cada testículo, 500 por 250. ¿Ah? No, 500 por 50. 500 por 50 centímetros. Son 500 túbulos y cada uno mide 50 centímetros. ¿Cuántos metros son esos? ¿Ah? Son 500 túbulos y cada uno mide 50 centímetros. ¿Cuántos metros son? ¿Ah? Metros. 250 metros de túbulos seminíferos produciendo espermatozoides. Se producen acá en el túbulo seminífero y llegan a esta red testicular. De esta red testicular los espermatozoides salen a través de estos conductillos eferentes, ¿ya? Que ya son parte del epidídimo, la cabeza epidimaria, y salen a un único conducto que es el epidídimo, el conducto epidimario. Entonces, de los conductillos eferentes, que son entre 10 y 15, estos canales que vemos acá, desembocan en el conducto epidimario. Todo eso de aquí hacia arriba corresponde a la cabeza del epidídimo. Después viene el cuerpo del epidídimo, la cola, donde se almacenan hasta el momento de la eyaculación. Si no hay eyaculación, naturalmente los espermatozoides de todas maneras siguen subiendo y son expulsados a través de la orina. ¿Ya? Y aquí está entonces el conducto deferente. Ahora, el testículo, en esta albuginia, separa el parénquima testicular en lobulillos o lóbulos testiculares. Este es un lobulillo testicular. Eso. Todo esto. Entonces el espacio que hay entre un tabique y otro tabique es un lóbulo testicular. ¿Cuántos lóbulos testiculares hay? 250. 250 lóbulos testiculares. Acá en el dibujito hay 4, pero 250. ¿Ya? Y así como se ve al microscopio. Esto es un testículo, aquí está la albuginia, acá está la cola del epidídimo, arriba está la cabeza del epidídimo, esto que vemos en esta zona superior, cabeza epidimaria. El cuerpo no está porque pasa hacia dorsal, pero nuevamente acá hacia inferior encontramos el epidídimo, pero la cola epidimaria. Cada uno de estos círculos que vemos ahí es un túbulo seminífero, va hacia ustedes ese tubo, como si fuera mi dedo, lo cortan transversalmente, ¿ah? Y tenemos esos túbulos seminíferos. Dentro del túbulo seminífero exclusivamente se producen los espermatozoides. Si amplificamos un túbulo seminífero, esto lo vamos a amplificar
¿Qué vemos en el interior? Esto es el primer compartimiento que se estudia cuando uno estudia el sistema reproductor, ¿ya? Este compartimiento se llama compartimiento tubular. Y el compartimiento tubular, porque es el túbulo, ¿ya?, tiene dos tipos de células. Una es la célula de Sertoli. ¿Qué hormona ayuda al funcionamiento de la célula de Sertoli? Delante lo dije. No, a la Sertoli, la hormona, la folículo estimulante, la FSH. ¿Ya? Y la otra célula que hay son las células germinales o germinativas o espermatogonias, como esta. Esto es un círculo, ¿ya?, un túbulo, aquí hay otro arriba, y las células que están adheridas a la lámina basal, como esta, son espermatogonias que entran en división celular. ¿Gracias a qué hormona? Ahí sí, gracias a la testosterona. ¿Ya? ¿Y por qué se produce testosterona? Porque hay un segundo compartimiento, que es el compartimiento intersticial, se fijan en estas zonas triangulares, en donde hay, en este compartimiento intersticial, una célula que es la célula de Leydig, que produce testosterona. Pero esa testosterona se produce en esta célula de Leydig, ¿por qué? Bajo la estimulación de ¿qué hormona? LH, la hormona luteinizante. Entonces viene, ¿y de dónde viene la hormona luteinizante? De la hipófisis. Entonces se produce LH de la hipófisis, actúa, va a través de la sangre, actúa sobre la célula de Leydig para que ésta produzca testosterona. ¿Y la testosterona qué va a hacer? Va a hacer que las células, que son la espermatogonia, entren en mitosis. ¿Ya? Entonces, en resumen, ¿qué encontramos en este compartimiento tubular? Célula de Sertoli y epitelio germinativo. Todas esas bien coloradas son... Todo epitelio germinativo, excepto estas células que están marcadas, que tienen el núcleo grande y nucleolo prominente, que son las células de Sertoli. Esa es una Sertoli porque se le ve el nucleolo muy marcado y el núcleo es esto, son células muy grandes. ¿Ya? Y el otro es el compartimiento intersticial, donde encontramos la célula de Leydig y tejido conectivo laxo. Y el último compartimiento es el que está en la periferia del túbulo, por lo tanto se llamará compartimiento peritubular. Y ese compartimiento, que es el tercero, el compartimiento peritubular, vamos a encontrar células mioides. Si decimos mio, significa músculo, mioide, y fibroblastos. Células mioides y fibroblastos. Ese es el tercer compartimiento. Entonces, volvamos a la cápsula, a lo que envuelve al testículo. Lo que envuelve el testículo se llama túnica albuginea. Y esa túnica albuginea es principalmente tejido conectivo denso. ¿Ya? Esa capa extremadamente dura que va a envolver a este tejido ya tan delicado como son los túbulos seminíferos. ¿Eso es lo que hay que romper entonces? La túnica albuginea se tiene que romper. Por ejemplo, si se envían biopsias, las biopsias no tienen que tener más allá de 1 centímetro, porque de repente nos encontramos tanto a nivel médico, humano, como médico veterinario, que envían trozos gigantes, envían la mitad de un coco. Entonces, ¿qué pasa con el fijador? ¿Qué pasa con el fijador? El fijador no es capaz de penetrar a la zona interna del tejido, por lo tanto se pudre. Se tienen que enviar cubitos pequeños para que el fijador penetre y estabilice la estructura terciaria de las proteínas, si no se descompone. ¿Ya? Repaso. Tenemos entonces 3 compartimientos. Un compartimiento que es el tubular. En el compartimiento tubular, ¿qué encontramos? Encontramos 2 líneas celulares. Una es el epitelio germinativo y la otra es las células de Sertoli. El epitelio germinativo es aquel que entra en división celular, pero la célula de Sertoli, ¿qué hace? Es una célula que sustenta, que protege, es una célula nodriza, ¿ya? Ayuda a la división celular, como esta célula de Sertoli. Es el primer compartimiento. El segundo es el peritúbulo, que va a la periferia del túbulo, ¿ya? Células mioides y fibroblastos. Y el tercer compartimiento es este, el que está en los intersticios, en los espacios. Y este tercer compartimiento intersticial tiene grupos de células Leydig que producen testosterona. ¿Ya? ¿Gracias a qué? Gracias a la LH que viene de la sangre. Pero la testosterona entra a la sangre para favorecer las características sexuales secundarias,
Pero también la testosterona entra al túbulo seminífero para inducir la mitosis de las células que se llaman espermatogonias. Las espermatogonias son las células capaces de entrar en división celular. ¿Ya? Entonces, el compartimiento tubular lo podemos diferenciar en esta célula. Aquí se ve mucho más clara. Esta es la lámina basal. Esto es un círculo, va dando vuelta, sube, va a esta línea y llega hasta acá. La espermatogonia, que tiene receptores para testosterona. Espermatogonia que se divide y se transforma en espermatocito primario. Espermatocito primario que se transforma en espermatocito secundario. Espermatocito secundario que se transforma en una espermátida redonda. Y espermátida redonda que se transforma en esta más alargada, que se llamará espermátida elongada o alargada. Y así se forma entonces un espermatozoide. Cuando se libera esta espermátida elongada, recién ahí se llama espermatozoide. Y esto, fíjense, esta vuelta característica que tienen estos espermatozoides en este dibujo, son de espermatozoides y de ratón, ¿ya? Muy distinto a lo que ocurre en la especie humana, ¿ya? Con esta vuelta, esta hoz que tienen en la cabeza del espermatozoide, ¿ya? Lo vamos a comparar después, ¿ya? Entonces, tenemos lo siguiente, para que vayamos cerrando esto. El compartimiento tubular es el túbulo propiamente tal. Un túbulo que mide 50 centímetros, en promedio, la mayoría de la especie, tenemos cortado transversalmente. Cualquier túbulo lo amplificamos y todo lo que encontramos en el interior del túbulo lo llamamos compartimiento tubular, epitelio germinativo y células de Sertoli. Entonces, dentro de este túbulo seminífero encontramos además dos compartimientos dentro del mismo túbulo, aquí en el interior. Entonces, si nosotros tenemos un túbulo seminífero como este, y ahí tenemos el lumen, por donde encontramos los espermatozoides, vamos a ver dos compartimientos. Un compartimiento que vamos a llamar basal, porque está hacia la base, y un compartimiento que está adyacente al lumen, adluminal. ¿Y qué separa este compartimiento basal del adluminal? Las barreras que hay y que se están produciendo las células de Sertoli. La célula de Sertoli, que es esta, ahí está su núcleo, su nucleolo, citoplasma blanco. Acá hay otra, Sertoli, su núcleo, nucleolo, aquí está coloreado en verde, pero fíjense que están unidas estas células, formando una barrera. ¿Ya? Lo que hay de aquí, de esta barrera hacia arriba, se llama compartimiento adluminal, porque está adyacente al lumen, al espacio. Y en el compartimiento basal encontramos las células más inmaduras. Obviamente la espermatogonia, que se transforma en espermatocito 1 temprano. Pero de aquí hacia arriba, hacia el lumen, encontramos espermatocito 1 tardío, el temprano estaba acá abajo el tardío, espermatocito 2, espermátida redonda, espermátida elongada, espermatozoide. Entonces la secuencia de maduración va en orden, hacia abajo. Espermatogonia, espermatocito 1, después espermatocito 2, espermátida redonda, elongada, espermatozoide. Fíjense que esta barrera se llama barrera hematotesticular. ¿Quién la configuró esta barrera hematotesticular? La célula de Sertoli. Por lo tanto, las células que están de aquí hacia arriba, o sea, toda esta, comienzan a expresar antígenos y proteínas diferentes que no hay en otra parte de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasaría si estas células son reconocidas por el sistema inmune, por nuestro sistema inmunológico? Van a ser reconocidas como algo extraño. Por lo tanto, nuestro sistema inmunológico atacaría a estas células. Y eso ocurre, por ejemplo, en las parejas que tienen problemas de fertilidad. Muchas veces las parejas, el mismo sujeto, su propio sistema inmunológico ataca y aglutina al espermatozoide inmovilizando. ¿Ya? Eso puede ocurrir porque se rompió esta barrera hematotesticular. Por algún deporte, un traumatismo, una patada testicular, jugando la pelota, karate, qué sé yo, cualquier cosa que rompa el parénquima testicular podría hacer que el sistema inmune reconozca esta célula.
en el propio sujeto, transformándolo en infértil o en estéril. Infértil. Infértil. Porque el sujeto sigue teniendo espermatozoide. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos el espermatozoide y lo colocamos dentro de un ovocito, problema resuelto. Entonces, esa es la diferencia entre infertilidad y esterilidad. El sujeto estéril no puede tener hijos aunque ocupemos toda la tecnología posible. Toda la medicina, todas las hormonas, no se puede porque el sujeto estéril no tiene estas células. En cambio, el sujeto infértil sí las tiene, pero no les son útiles en ese momento. Pero las tiene. ¿Ya? Entonces, la esterilidad es un concepto mucho más grave porque es la imposibilidad absoluta de tener descendencia. Ahora ocurre también de que cuando están en la pareja, la mujer puede generar anticuerpos contra los espermatozoides. Relaciones sexuales traumáticas, por ejemplo, donde se exponen estos espermatozoides a la corriente sanguínea de la mujer ¿qué va a producir? La hembra va a producir anticuerpos como si fuera una bacteria, como si fuera un virus, como si fuera un elemento extraño. Por lo tanto, comienza a generar linfocitos de memoria. Por lo tanto, es una causa de infertilidad. Pero podría darse el caso de que la infertilidad fuera tan específica contra un antígeno específico del espermatozoide del marido. Y no fuera contra los antígenos de todos los espermatozoides, sino que solamente para los espermatozoides del marido. Por lo tanto, es infértil con su marido, pero no con el otro. De repente, claro, los dos negritos y sale el hijo rubio, raro. Y todo esto, como vimos delante, depende mucho del eje hipotálamo, hipófisis, gónada, que todo eso es secreción hormonal. Pero la secreción hormonal, ¿cierto? El hipotálamo, la hipófisis, está también regulada por la corteza cerebral, el estrés, el cortisol. Por lo tanto, el cortisol también inhibe la secreción de hormonas y en ese caso también produce infertilidad. ¿Ya? Esto de acá es la célula de Sertoli. Esta célula, la célula de Sertoli, ¿cuál es la función? Es una célula enfermera, nodriza, que está dentro del túbulo seminífero, que la protege a la espermatogonia. En este espacio hay células. ¿Ya? Entonces la espermatogonia madura, se transforma en espermatocito 1, espermatocito 2, espermatidad redonda, elongada, y va ascendiendo. Esto es una fotografía obtenida con el microscopio electrónico de transmisión. Esto es con una técnica de distinción inmunohistoquímica, donde se tiñen los túbulos, ¿ya? Los filamentos de actina, ¿ya? Una técnica también moderna. Y esto es un dibujo que obtuvo Enrico Sertoli, el sujeto que hizo la primera descripción de la célula, ¿ya? Un italiano del año 1800, ¿ya? Un dibujo. Entonces, fíjense la diferencia, la poca diferencia, ¿cierto? Entonces, la historia cuenta que Enrico Sertoli, un investigador muy pobre, vivía en una casa. En su casa había una rata que lo molestaba, tomó la rata, le sacó los cocos, el testículo, lo maceró en limón, cortó las lonjas, lo miró al microscopio, y cuando vio el microscopio no solamente vio epitelio seminífero, sino que vio esta célula que le llamaron la atención y la bautizó con su apellido, ¿ya? Célula de Sertoli. Esto de acá corresponde a espermatozoides humanos. Fíjense que ahí está, son espermatozoides que son ovales, y la zona anterior tiene un organelo que se diferencia del aparato de Golgi. ¿Cómo se llamará ese organelo? Por ejemplo, aquí tengo la cola del espermatozoide, ahí tengo el núcleo del espermatozoide, y acá yo dibujo la zona anterior. Es importante. ¿Para qué es importante esta zona anterior? Para romper la zona pelúcida. Esa zona se llama el acrosoma. Y ese acrosoma, que es una vesícula proteolítica, deriva del aparato de Golgi. ¿Ya? Es como un lisosoma gigante. Si nosotros le sacamos el acrosoma al espermatozoide, queda redondo. ¿Ya? Quedaría redondo. Entonces, los espermatozoides se mueven rápidamente, entre 50 y 60 micrómetros por segundo. Eso es como la generalidad de la mayoría de las especies, ¿ya? Y esto de acá es una fotografía electrónica de transmisión donde vemos un espermatozoide visto de frente, como si fuera mi mano, la cabeza, de semiperfil, y esto de perfil. Fíjense que el perfil es mucho más angosto, ¿ya?
Entonces, en eso hay que fijarse igual cuando uno hace una descripción de esta célula al microscopio. ¿Ya? Estos son los túbulos seminíferos. Es una fotografía electrónica de barrido. El microscopio barre la superficie de la célula. Esto es un túbulo seminífero. Acá hay otro, como si fuera este lápiz. Dentro del túbulo seminífero está el compartimiento tubular y esas líneas que ven acá son las colas de los espermatozoides. Entonces, acá está la cabeza de los espermatozoides que se están diferenciando y la cola está hacia el lumen de este túbulo seminífero. ¿Ya? Nuevamente, miren acá, compartimiento tubular, ustedes ya saben que está formado por el epitelio germinativo de la célula Sertoli. El compartimiento peritubular, que es lo que rodea al túbulo, está formado por células mioides y fibroblastos. Y por último, el compartimiento intersticial, que tiene estas células de Leydig, productoras de testosterona, pero además conectivo laxo. Hay vasos sanguíneos de este tejido conectivo laxo. Fíjense lo característico de esta célula de Leydig. Son núcleos redondos, núcleos revidentes, y se han hecho bastantes experimentos con respecto a estas células. Por ejemplo, en ratas envejecidas, ¿ya? Ratas que ya tienen 4 años, 5 años, se le ha destruido esta célula de Leydig, ¿ya? Con un compuesto químico tóxico que es da igual cómo se llama el compuesto, se llama etano-dimetano-sulfonato, ¿ya? Pero se mueren estas células. ¿Qué pasó con estas ratas viejas, estos machos? Estas células del peritúbulo, estas células mioides, se transformaron en nuevas células de Leydig. Eso es interesante porque la célula de Leydig nunca entra en división celular, no entra en mitosis, no se renuevan. Pero cuando se hizo ese experimento, estas células mioides, estos fibroblastos, se transformaron en células de Leydig. Por lo tanto, son células jóvenes en un individuo viejo. Por lo tanto, su maquinaria de biosíntesis y sus receptores para una hormona. ¿Cuál es la hormona que recibe la Leydig? La LH, ¿cierto? Funcionó perfectamente. Y esos individuos que eran viejos comenzaron a sintetizar testosterona como si fueran jóvenes. Como si fueran jóvenes. ¿Ya? Por lo tanto, en este individuo viejo comenzó a subir la testosterona, empezó a mejorar la masa magra, el músculo, disminuir la masa de grasa, y su comportamiento sexual mejoró. Se le mostraron una ratoncita, tiki-taka. A diferencia de los otros viejos que no pasaba nada, porque ya estaban a punto de irse para el cielo, de los animales. Entonces, ahí se vio que destruyendo esta célula, la célula esta, se puede transformar esta célula de fibroblasto en nueva célula de Leydig para fortalecer los niveles de testosterona en un macho. ¿Ya? Lamentablemente eso no se puede hacer en humanos, porque el etano-dimetanosulfonato es hepatotóxico. Ahora, claro, es hepatotóxico, pero si tiene 80 años el caballero, pues vale la pena destruir el hígado y pasarlo bien. Mire, entonces, aquí está el túbulo seminífero, y acá hay en el intersticio, si tenemos un túbulo seminífero ahí y otro túbulo seminífero acá, lo que queda en estos espacios ya es el compartimento que ustedes conocen, que es el compartimento intersticial, tejido conectivo laxo y célula de Leydig. Entonces, simplificamos esta imagen y tomamos una sola célula de Leydig. Lo que predomina en esta célula de Leydig, que tiene receptores para LH, son dos organelos: la mitocondria y el retículo endoplasmático liso. Y eso, como ustedes aprendieron en biología, siempre va a ocurrir cuando se formen esteroides. ¿Por qué? Porque estas hormonas sexuales siempre derivan de una molécula que es el colesterol. Entonces, para que se transforme el colesterol en esteroides, necesitamos de dos organelos: la mitocondria y el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Hormonas sexuales esteroideas en este caso. ¿Ya? Eso. ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Estamos en órbita? Ya. Ahora, se me está apagando la tele.